Pero muy buenas noches. Tenemos la bendición nuevamente de parte de nuestro Señor de darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, nuestros seguidores de nuestra página Identidad Pentecostal, y en este caso para un tiempo con la palabra de Dios, esta bendición que el Señor nos ha regalado de este tiempo de poder compartir junto con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, este momento precioso, este tiempo maravilloso con la palabra del Señor, que puedes entrar así en sus hogares. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes desde donde nos sintonicen a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Que el Señor bendiga rica y maravillosamente a todos y cada uno de ustedes. Queremos saludar a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia Identidad Pentecostal, nuestros obreros, nuestras obreras, a todo el departamento de la iglesia Identidad Pentecostal, saludarlos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos gozosos nuevamente de poder estar aquí compartiendo junto con ustedes. No sé en qué momento del día usted nos va a sintonizar, porque con la ayuda del Señor, gracias a Dios, con toda la tecnología que estamos usando, que se nos brinda en este tiempo, el mensaje queda allí grabado y quizá usted se encuentra en su hogar en este momento, o camino a su trabajo, o quizás está en su trabajo o haciendo otras actividades y puede sintonizarlo. Así que le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y le recordamos siempre, están invitados todos aquellos que sintonizan nuestro canal de Identidad Pentecostal. Los invitamos siempre a nuestro servicio de los días domingos, a conocer a este gran Dios maravilloso, a nuestro Señor Jesucristo, como un día lo conocimos nosotros. Todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, las puertas de Identidad Pentecostal se abren de par en par para que usted pueda venir, llegar y encontrarse con su Dios, encontrarse con su Señor, como un día lo hicimos nosotros, y no dejamos de proclamarlo, no dejamos de contarlo, no dejamos de invitarlo para que usted también pueda llegar y ser parte de esta bendición, también pueda llegar y ser parte de la bendición del Señor para usted, para su familia. Así que recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 18 horas, en la calle Labardén 290 de la ciudad de José Cepaz, esquina Miranda, cerquita de la estación del ferrocarril San Martín, de la estación de José Cepaz, un par de cuadras solamente, y podrá encontrarse con la bendición del Señor. Así que le invitamos a todos y cada uno de ustedes. Pueden conectarse con nosotros a través de los mensajes, a través de Messenger también pueden solicitar consejería. Hay departamento para varones, hay departamento para mujeres. Estamos siempre allí atendiendo a nuestras redes sociales para estar allí cuando sea necesario. Pueden solicitar consejería, pueden solicitar alguna ayuda, y allí estamos dispuestos a ir hasta su hogar. Si usted lo requiere solamente, podemos ir allí a hablar con usted, a orar por usted, a darle una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Estamos haciendo la obra del Señor gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que un tiempo con la palabra de Dios en esta noche. Queremos darle gracias al Señor también por el departamento de multimedia de nuestra iglesia, que cada día se va afianzando cada vez más, cada día está allí fortaleciéndose, trabajando arduamente día tras día. Desde que ha comenzado la pandemia se han puesto los chicos allí a trabajar para la gloria del Señor, y cada día el Señor lo está ayudando, está bendiciendo. Tenemos ahora algunas cosas nuevas para las transmisiones, para grabar los videos y todo, y que el Señor siga bendiciendo a todos nuestros hermanos del departamento de multimedia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que juntos podamos seguir haciendo la obra de nuestro Dios, llevando el pan del Señor, la palabra del Señor, allí a su hogar, para que usted pueda recibirla, para que usted pueda allí alimentarse de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por cada uno de ellos. Y bueno, en esta noche, en un tiempo con la palabra de Dios, seguimos en un tiempo de oración, mis amados hermanos. Con la misericordia del Señor, cuando hemos comenzado con un tiempo con la palabra de Dios, hemos comenzado con la gracia del Señor, hemos así desarrollado conocimiento sobre la gracia del Señor. Después el Señor nos ha ido llevando a enfocarnos en la fe en el Señor, y también hemos adquirido conocimiento allí en la fe del Señor, y ahora estamos en el tema de la oración.
Así que fíjese, el Señor nos está llamando a un tiempo de bendición. Por eso Él nos ha ido mostrando el camino, nos ha ido mostrando su palabra, para que lo podamos conocer más a Él, para que conozcamos cómo es la gracia del Señor, cómo obra la gracia del Señor, cómo es la fe que nosotros tenemos que desarrollar para trabajar con esa gracia. Y hoy nos encontramos en la oración, que la gracia del Señor y la fe en el Señor nos ayuda aquí en el tema de la oración. Todo porque el Señor se ha dispuesto a derramar su bendición, mis hermanos. Su bendición el Señor se ha dispuesto a derramar, y el Señor quiere que le conozcamos más, que nos metamos más en su presencia, que le busquemos más a Él, porque allí está toda la bendición, allí está todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que estamos aquí listos, dispuestos a seguir predicando, enseñando la palabra del Señor por la misericordia del Señor, y seguimos en un tiempo de oración. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar, yo llamo a esto, hoy vamos a hablar sobre la perseverancia en la oración. La perseverancia en la oración. Para mí la perseverancia en la oración, para mí la oración, a mi entender, es la base, es de donde partió la iglesia primitiva. Y para afirmar esto voy a citar el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí los discípulos del Señor con estas mujeres que nos dice aquí la palabra del Señor, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y nosotros podemos mirar que después de esta perseverancia, después de esta súplica que fue unánime y continua, vino el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Yo soy un convencido, mis hermanos, que el Espíritu Santo, que el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo por causa de la oración, por causa de la perseverancia, por causa de la constancia que estos hombres en aquel momento tuvieron. El Señor les había dicho cuando Él ascendió a los cielos: quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Así ellos lo hicieron, pero así estaban, según la palabra del Señor, los 120 en el aposento alto, perseveraban unánimes en oración, en ruego, en súplica, hasta que vino el día de Pentecostés, hasta que llegó el viento recio de lo alto, hasta que llegó el cumplimiento de la promesa del Señor. Ellos perseveraron allí en oración, en súplica. Y es en esta noche, en este tiempo con la palabra de Dios, que quiero animarle también a nuestra oración, a que podamos cultivar en nuestra oración, que podamos comprender nosotros la importancia de la oración, de la perseverancia en la oración. Saben, me encanta la palabra del Señor cuando veo que la iglesia primitiva, ellos tenían esa bendición de perseverar en la oración, de perseverar en la súplica, y que esa manera de vivir de ellos fue transmitida a los discípulos que vinieron más adelante. Ahora lo vamos a ver con la palabra del Señor. Pero que a su misma vez ellos recibieron esta bendición de parte de aquel que fue su Señor, de parte de aquel que fue su Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cuando veo que Jesús, nuestro Señor, con sus palabras y con sus hechos, fue de ejemplo para que ellos perseveraran, para que ellos perseveraran también en oración. Y que a su vez la iglesia de Pedro, de Juan, también ellos, con sus hechos y con sus palabras, fueron de ejemplo para los discípulos nuevos que venían, que ellos ministraban. Podemos nosotros mirar en los evangelios las veces que el Señor le enseñó a los discípulos a orar. Muchas ocasiones el Señor les enseñó a los discípulos cómo orar, cómo no orar, cómo presentarse delante de la presencia del Padre, qué hacer de un modo, qué no hacer del otro modo, para Él enseñarles a ellos a la oración.
Pero no tan solamente fueron sus palabras, porque los discípulos del Señor lo veían al Señor cuando Él se apartaba a las noches, quizás se apartaba de las multitudes a orar. Quizás ellos a veces se despertaban de madrugada y el Señor ya no estaba con ellos porque estaba orando. Qué importante, y me remonto a la palabra del Señor que el Señor nos ha impartido en el día domingo, en el día de ayer, de esas imágenes rectoras, ¿no? De esos ejemplos que nos quedan en nuestra mente. Sea bueno o sea malo, como nos fue enseñado en la palabra del Señor por nuestro pastor. Sea bueno o sea malo, queda ahí y eso rige nuestra vida. Bueno, los discípulos en sus imágenes tenían la enseñanza de Jesús, en su imagen sobre la oración, sobre la constancia, sobre la perseverancia en la oración, tenían la imagen de su Maestro, de su Señor. El Señor les enseñaba no solamente con palabras, sino también con hechos. Y muchas ocasiones el Señor le enseñó sobre la oración. Hasta incluso en un momento los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Bueno, ustedes orarán así, y de ahí salió el mundialmente conocido Padre Nuestro, ¿no es cierto? Pero el Señor les enseñaba con palabras y con hechos. Los discípulos aprendieron eso y lo llevaron a la práctica. Y después ellos le enseñaron a sus discípulos también, con palabras y con hechos. Y es en el día de hoy que nosotros, que estamos aquí, que somos creyentes, que somos iglesia del Señor, que podemos hacer lo mismo. Enseñar a los que vienen detrás de nosotros, no solamente con palabras, sino con hechos. Palabras y hechos. La palabra y el hecho. Por eso en el Evangelio de San Juan dice: y el Verbo se hizo carne y vimos la gloria del Padre. Que la palabra se haga carne en nosotros. Que no solamente sea la palabra lo que enseñamos, sino que sea carne en nuestra vida, que se haga un hecho en nuestra vida. Me encanta porque el libro de Hechos de los Apóstoles justamente se llama así por esa causa. No se llama el libro de las palabras de los apóstoles, se llama el libro de los hechos de los apóstoles. Y Jesús les enseñaba con sus palabras y con sus ejemplos. E incluso en una oportunidad el Señor les enseñó la importancia de orar y no desmayar, la importancia de orar perseverantemente, constantemente. Y el Señor los llevó hacia una parábola, le dijo: había un juez injusto y una viuda que le venía al juez injusto a reclamarle lo que era de ella. Y el juez era injusto. No temía ni a los hombres ni a Dios, no tenía por qué darle nada a la viuda, este juez. Sin embargo, dice que por causa de la perseverancia de esta viuda, que un día agarró y dijo: le voy a dar lo que me viene a reclamar porque me es molesta, ya viene a cada rato, viene siempre a reclamarme lo mismo, mejor se lo doy y que se vaya. Y el Señor hizo esa comparación diciendo: ¿acaso no creen que nuestro Dios no le dará lo que nosotros pidamos? Si aquel que era un juez injusto le pudo dar a esta señora lo que era de ella, imagínese aquel que es un juez justo, que es nuestro Padre, ¿no nos dará también lo que nosotros estemos allí suplicando, perseverando? Como aquí, como en el día de Pentecostés, como los discípulos perseveraron ellos unánimes en oración y ruego. Y llegó lo prometido, llegó el cumplimiento de la promesa, llegó el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Llegó el momento de ver con sus ojos naturales aquello que un día era una promesa, aquello que un día era una palabra o que era un sueño quizás. Llegó el momento de disfrutarlo, de verlo así, de poder palparlo. Pero vino a través de la oración, vino a través de la perseverancia. Por eso es importantísimo que como iglesia del Señor, que como hijos del Señor, que como nuevos creyentes, quizás usted está escuchando nuestro mensaje en esta noche por primera vez, quizás nunca ha escuchado del Evangelio y ahora está escuchando la palabra del Señor, también es para su vida, para que usted pueda decidir: yo voy a seguir al Señor Jesús y voy a hacer como hizo el Señor Jesús, voy a hacer como hizo la iglesia primitiva, como hizo la iglesia de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Pablo después cuando él también vino, aunque él no había estado
corporalmente con el Señor, pero sí estuvo con su presencia, ¿no es cierto? Y él también, después Pablo, él aprendió. Y después encontramos en las cartas del apóstol Pablo la misma enseñanza de Jesús, la misma enseñanza de Pedro, de Juan. En Romanos Pablo les dice que debían orar perseverantemente. En Efesios, en el capítulo 6, dice: orad en todo tiempo y perseverad en esto, le decía Pablo. A los colosenses les dijo: no cesamos de orar por ustedes, oramos continuamente. En el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, él le dice: orad sin cesar. La misma enseñanza, la misma doctrina que tuvo el Señor Jesús, que tuvieron los demás discípulos, también ahora tenía Pablo. Y él era lo mismo que él había recibido, era lo mismo que él estaba impartiendo. Y hoy estamos nosotros, mis hermanos. Hoy está usted, hoy estoy yo. Y también podemos, y Dios quiere que podamos. Por eso nos da esta palabra en esta noche. Porque detrás de lo que nosotros hagamos, detrás de nuestros hechos, y no solamente nuestras palabras, están aquellos que van a seguir el ejemplo que nosotros podamos darle, y no solamente poder acercarse al Señor por lo que le digamos, sino también por lo que ellos ven que nosotros podamos vivir, perseverando constantemente, no perder la perseverancia, no perder la fe. Estamos orándole a un Dios todopoderoso. Saben que orar, mis amados hermanos, es un acto de fe. Si nosotros no creemos, si alguien no cree, no va a orar, no va a pedir. Si nosotros oramos, si nosotros pedimos, porque creemos que nuestro Dios puede hacer algo por nuestra causa. Cuando nosotros pedimos algo en el plano natural, cuando nosotros pedimos algo, no sé, un aumento de sueldo, vamos y se lo pedimos a nuestro supervisor, a nuestro jefe: mirá, me podrán dar un aumento. ¿Saben por qué se lo pedimos? Porque creemos que nos lo pueden llegar a dar. Y así cualquier cosa, quizás le pedimos algo a nuestro papá, a nuestra mamá, porque creemos que lo que le estamos pidiendo nos lo pueden otorgar. Del mismo modo, cuando oramos, estamos creyendo que Dios puede hacer algo, que Dios puede otorgarnos algo, que Dios puede suplir nuestra necesidad. Orar es un acto de fe. Y el Señor se pasó mucho de su tiempo enseñándole a sus discípulos sobre la oración. Cuando oren ustedes, entren en el aposento, cierren la puerta y allí oren delante de su Dios. Cuando ustedes oren, perdonen allí cuando están orando. Cuando estén orando, crean que van a recibir lo que están pidiendo y lo recibirán. Mucho le enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos sobre la oración. Y este tema de la perseverancia es un tema de mucha bendición, mis hermanos. Estoy aquí en esta noche, en un tiempo, con la palabra de Dios para animarle de parte del Señor. Vamos a perseverar en la oración, vamos a perseverar en la súplica, vamos a ser constantes, vamos a ser bíblicos sobre la oración. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor a través de nuestra oración. Saben que les decía yo recién que los discípulos, ellos hicieron discípulos también y también le impartieron el mismo espíritu, la misma bendición de la oración. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya Pedro, Juan y los demás discípulos estaban haciendo la tarea que un día alguien hizo con ellos, que un día su maestro hizo con ellos. Ahora eran ellos los que enseñaban a sus nuevos discípulos sobre esta doctrina maravillosa de perseverar en la oración, de perseverar en la súplica, de perseverar en la doctrina de la iglesia apostólica, en la doctrina de los apóstoles. Es muy contraproducente que muchas veces nos llamamos apostólicos, pero a la misma vez confesamos con nuestra boca que no nos gusta orar. Hermanos, hermanas, pueblo del Señor,
Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, compañerismo, en el partimiento del pan, en las oraciones también. Somos apostólicos, somos del Señor. Que el Señor derrame un espíritu de oración sobre nuestra vida. Que el Señor llene mi boca de bien con su poderosa gracia, para que yo pueda tener así una oración siempre dispuesta a perseverar en el Señor. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice que como la iglesia había crecido tanto y que había mucha gente y que empezaron a correr así una murmuración de parte de los griegos, dice, de que las viudas no eran atendidas como ellos pensaban que debían ser atendidas. Entonces dice que los apóstoles del Señor convocaron así y dijeron, bueno, a ver cuál es el problema. Capítulo 6 del libro de Hechos, allí donde se eligen a los diáconos de la iglesia. Los discípulos preguntaron, ¿cuál es el inconveniente? Pasa esto y esto y esto. Bueno, pasa esto y esto y esto, dijeron ellos. ¿Cómo lo arreglamos? Ya está, dijeron ellos. Vamos a busquen entre ustedes varones de buen testimonio, varones de fe, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo, dice. Y en el capítulo 6, verso 4 dice, porque nosotros, dice aquí mi Biblia, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren qué importante que eran para los discípulos. ¿Se imagina la iglesia de este tiempo plantándose en la importancia de la oración y que haya alguna necesidad y que los discípulos del Señor digan, bueno, vamos a comisionar cierta gente para que se ocupe de eso? Y yo me pongo a pensar, y capaz que en estos tiempos no podría hacerse eso, porque inmediatamente creo yo que serían apedreados los pastores que puedan llegar a hacer eso. Porque como el siervo de Dios no va a mostrar amor por las almas. Pero no era que no tenían amor, era muy importante la perseverancia en la oración. Ellos se ocuparon, mandaron gente de confianza, gente a quien pudieran encargarle esta tarea, y ellos siguieron perseverando en la oración. Miren si no era tan importante la perseverancia en la oración. Ellos ya sabían, la iglesia ya había tomado ese espíritu para ellos. Ya tenían esa mentalidad, ya tenían esas imágenes en sus mentes de que ellos tenían que perseverar en oración. Dice en el capítulo 12 del libro de Hechos que Pedro se encarcelado, que hubo problemas allí con Herodes, que hizo matar allí a Santiago, y que ahora Pedro estaba encarcelado y que también iba Pedro por el mismo camino de Jacobo, que lo iban a llevar así. En el capítulo 12 dice, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren qué importante y qué resultado arrojó la decisión que ellos tomaron con anterioridad de no ellos de ponerse a hacer otras cosas, sino a seguirse dedicando, a seguir perseverando, a seguir constantemente en la oración. Cuando ellos decidieron poner a sus diáconos allí a hacer algunas cosas, porque era muy importante lo que ellos tenían que hacer. La oración lo era todo para eso. Perseverar en la oración era algo tan importante que después, cuando llega esta situación, Pedro ahora está encarcelado, había muerto Jacobo, pero dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y todos los creyentes sabemos cómo terminó esta historia. El Señor lo libertó a Pedro de una manera sobrenatural, de una manera no humana, porque dice que mandó a un ángel. Todo el mundo de los soldados estaban allí dormidos, se le soltaron las cadenas a Pedro, se abrieron las puertas de la cárcel, el ángel iba adelante hasta que lo sacó de la cárcel y Pedro pudo volver con su iglesia. No hubo allí
No hubo así ningún factor humano que pudiera decir que se colaboró para la libertad de Pedro. Fue todo obra de parte del Señor, obra de parte del Señor que vino como consecuencia de la oración sin cesar de la iglesia de los apóstoles, de la iglesia que habían aprendido de su maestro y que ahora ellos le enseñaron a sus seguidores, le enseñaron a sus discípulos a perseverar en su doctrina, la doctrina de la oración, la perseverancia en la oración, y eso fue lo que trajo la bendición de lo alto para rescatarlo a Pedro allí del problemón, del cual nadie lo iba a poder sacar, solamente la mano poderosa del Señor. ¿Y cómo vino la mano poderosa del Señor? Por la perseverancia de la oración de la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, amigos, familiares, conocidos, el Señor nos está invitando a que nosotros también podamos tener estas victorias en nuestra vida. El Señor nos está invitando y nos está mostrando el camino, la perseverancia en la oración. Eso va a ser después. Fíjese, Jesús lo hizo de hecho y de palabra. Lo hicieron los discípulos porque lo aprendieron de su maestro, de hecho y de palabra. Lo hizo Pablo, de hecho y de palabra. Lo hicieron los discípulos que lo escuchaban a ellos, de hecho y de palabra. Podamos nosotros también enseñar a los que vienen detrás de nosotros, a nuestra familia también, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Podamos enseñar de hecho y de palabra. El resultado va a ser el resultado del Señor, el resultado de la palabra del Señor. Por eso estamos en un tiempo con la palabra de Dios, en un tiempo de oración, mis amados hermanos, en este tiempo maravilloso de perseverar en la oración, de ser constante en la oración, de estar en oración en todo tiempo, mis amados hermanos, en tiempo bueno, en tiempo malo, en tiempo lindo, en donde por ahí las cosas no van tan bien. Es la oración, iglesia, es la oración, mis amados hermanos, la perseverancia en la oración, la que va a abrir las puertas de las cárceles, que quizás haya gente allí que está encarcelado y que el Señor quiere librar, pero y está necesitando nuestra oración, está necesitando nuestra súplica, está necesitando nuestra perseverancia, perseverar. ¿Hasta cuándo hay que perseverar, hermano? No sé, en el libro de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos perseveraron en ese tiempo hasta el cumplimiento de la promesa, hasta que lo vieron. Vamos a hacer del mismo modo, vamos a perseverar en oración para ver el cumplimiento de la palabra del Señor. No desmayemos la oración, como dice, no desmayemos, como dice la palabra del Señor. No desmayemos, porque a su tiempo vamos a cosechar, a su tiempo vamos a ver la bendición, a su tiempo vamos a ver la gloria del Señor maravilloso. Pero nosotros hagamos lo que nosotros tenemos que hacer, perseveremos en oración, perseveremos, seamos constantes así, que nunca falte, que cada día de nuestra vida el Señor esté escuchando, como dijo el salmista David: Señor, de mañana oirás mi voz. Señor, de mañana, cada día oirás mi voz, Señor. Que no falte un día de la oración del hermano, de la hermana, que no falte un día de su oración allí en el trono de la gracia del Señor. Y vamos a ver las maravillas y las bendiciones del Señor. Qué grande que es la palabra del Señor. Qué maravilloso que nuestro Dios. Me pone contento, mis amados hermanos, cuando podemos escudriñar la palabra del Señor y ver allí y encontrar las cosas que pasaban, ¿no es cierto? Como en este caso, perseverando en oración. Persevere, hermano, hermana, en oración. El Señor nos da esta bendición. El Señor nos da esta oportunidad. Perseveremos nosotros en oración. Seamos constantes allí en la oración, y vamos a ver los milagros del Señor. Como lo vieron los discípulos, como lo vieron todos aquellos que formaban parte de la iglesia del Señor, también nosotros en este tiempo, también, y dejemos nosotros un buen legado, dejemos una buena enseñanza, dejemos una buena semilla para nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, que ellos puedan tener en su imagen rectora allí. Enseñaba con el ejemplo, no solamente con la palabra, con el ejemplo también. Y que el Señor los bendiga a todos ricamente. Recuerde nuestros días de culto, los días domingos, a las 10 de la mañana, a las 18 horas. Lo invitamos que venga a conocer a este gran Dios maravilloso, que Él puede darle de su presencia, y que su presencia va a empujarlo, va a llevarlo, va a animarlo allí a la oración, porque hay mucho, mis hermanos, hay mucho por conocer, hay mucho por desarrollar, hay mucho por experimentar, hay mucho. No es solamente que vamos a recibir cosas de
de parte del Señor, sino que en la oración pasan muchísimas cosas maravillosas. Y tenemos que estar allí, tenemos que ser parte de todo ese mover de parte del Señor. Que el Señor los bendiga a todos ricamente, a todos nuestros seguidores, familiares, amigos de Identidad Pentecostal, iglesias de nuestra iglesias en la fe, a lo largo, a lo ancho de nuestro país, seguidores de países limítrofes que están allí siguiendo, ¿no? Que el Señor bendiga a todos, amigos, familiares, todos aquellos que estén mirando nuestras transmisiones, que Dios les bendiga ricamente y venga, le invitamos, venga a participar de esta bendición, venga a encontrarse con este gran Dios maravilloso que un día se encontró Pedro, Juan, que un día también nos encontramos nosotros. Él va a recibirlas aquí en su casa. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Chau, chau, chau.